Bienvenidos estudiantes a esta sesión de ejemplos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. De acuerdo con el All Farmers Almanac, el número de horas de luz en Boston en el solsticio de verano es de 15.283 y el número de horas de luz en el solsticio de invierno es de 9.067. Nos piden primero encontrar una función sinusoidal de la forma que se encuentra allí, de manera que se ajuste a los datos correspondientes, es decir, a estos dos que nos proporcionaron. Y una vez encontrada esa función, vamos a determinar cuál es el número, o vamos a predecir cuál sería el número de horas de luz el 1 de abril. Entonces, vamos a arrancar siguiendo justamente esos 4 pasos que estaban allí en nuestra estructura conceptual. Vamos a hallar primero la amplitud, después el corrimiento vertical de la función, después nos pasaremos a calcular el valor de W, el valor de omega, y finalmente, con los datos previamente encontrados, vamos a hallar ese corrimiento de fase para completar nuestra función. Entonces vamos a ir ejecutando los pasos uno a uno. Arranquemos con el paso número 1. Para el paso número 1, entonces lo que vamos a hacer es tomar ese valor, el mayor valor que nos dan y el menor que nos dan, que en este caso corresponden a estos dos que tenemos aquí en el enunciado. De manera que la amplitud corresponderá a ese valor mayor menos el valor menor dividido entre 2. Al ejecutar entonces esto, obtendríamos que la amplitud de dicha función sinusoidal sería 3.108. Allí ya tendremos entonces el paso número 1 y ahora nos concentramos en el paso número 2, que es hallar el corrimiento vertical. El corrimiento vertical también tiene relación con estos dos valores, con el mayor y el menor. En este caso no se restarían, sino que se suman. Se hace el promedio de dichos valores para encontrar el corrimiento vertical. Al ejecutar, entonces tendríamos un valor de 12.175. Y allí entonces pasaríamos al paso número 3. El paso número 3 corresponde a hallar el valor de omega, de W. En este caso entonces tenemos lo siguiente, nos están dando el número de horas de luz diurna. Queremos hallar la función que corresponde a las horas de luz diurna que van transcurriendo día tras día durante todo un año. Por lo tanto, esto se va a ir repitiendo año tras año, es decir que el periodo de nuestra función va a ser 365 días que corresponden a un año. Y teniendo la relación que tiene nuestro periodo con el omega, el periodo es 2pi sobre omega, despejando tendríamos lo siguiente. Recuerden, el periodo es 365 debido a que este es un proceso que se repetiría todos los años, año tras año. De manera que al despejar obtenemos un valor de omega que corresponde a 2pi sobre 365. Teniendo entonces estos 3 pasos ejecutados, vamos a ir dándole forma a nuestra función sinusoidal, reemplazando dichos valores, de manera que tendríamos que nuestra función tiene esta forma de aquí, cuyo único dato que desconocemos en este momento es el valor de pi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar ese valor. Para ello, entonces vamos a utilizar o vamos a ejecutar el paso número 4. Y es, a partir de esa ecuación, utilizar una coordenada para despejar ese valor de phi. En este caso siempre vamos a utilizar el valor más pequeño. Entonces vamos a utilizar ese texto que nos decía que el número de horas de luz diurna en el solsticio de invierno es de 9.067. Esto traducido o desglosado me indica lo siguiente, que el número de horas de luz diurna el 21 de diciembre es de 9.067. Porque justamente el 21 de diciembre es donde cae el solsticio de invierno. Y teniendo este texto ahora, podemos encontrar que cuando x es igual a 355, y debe ser 9.067. ¿Por qué? ¿Por qué x 355? Porque son los días del año que hay desde el inicio, es decir, desde el 1 de enero hasta el 21 de diciembre. Han transcurrido ahí 355 días. Y Y es justamente esa luz diurna que se tiene, que es la que nos están dando el enunciado. Entonces fíjense cómo desglosamos ese pequeño texto. De manera que teniendo esa coordenada vamos a reemplazar dichos valores en nuestra ecuación. Es decir, Y lo cambiamos por ese 9.067, que son las horas de luz diurna, y X lo cambiamos por ese 355, que corresponde al 21 de diciembre. De manera que tenemos esta ecuación de aquí que deberíamos despejar. Nuestro primer paso aquí es este 12.175 que está sumando, quedaría restando al otro lado, por eso obtenemos menos 3.108 al ejecutar esa resta.
Ahora, nuestro siguiente paso sería quitar este 3.108 que está multiplicando con seno. Como está multiplicando, dicho valor pasaría a dividir, de manera que obtendríamos que esa división nos da menos 1. Entonces tenemos menos 1 igual a seno de esta expresión de aquí. Para continuar nuestro despeje, entonces debemos quitar nuestra función seno de aquí. Para quitarla, utilizamos la función inversa del seno. La función seno a la menos 1, la que denominábamos arcoseno. De manera que sacamos el seno a la menos 1 de este valor menos 1. Teniendo precaución en lo siguiente. En este momento, toda la parte interna del seno se encuentra en radianes. De manera que al ejecutar ese seno a la menos 1 también debemos hacerlo en radianes. No debemos mezclar las unidades de medida. Siempre que estamos pensando en una función trigonométrica, estamos pensando en radianes. Al ejecutar ese seno a la menos 1 de menos 1 en radianes, obtenemos un valor de menos pi medios. De manera que obtendremos menos pi medios igual a la expresión que estaba dentro de la función seno. Y finalmente, para despejar entonces phi, tendríamos lo siguiente. Phi, que se encontraba aquí restando, en el otro lado quedaría sumando. Este valor de 1.9452 corresponde a ejecutar 2 multiplicado por 355 y eso dividido 365 da justamente este valor, multiplicado por el pi, dejándolo expresado allí. Y este menos pi medios que estaba restando aquí en la parte izquierda, en la parte derecha queda sumando. De manera que al hacer esta última operación obtenemos que el valor de phi es aproximadamente 2.445 pi. Así hemos encontrado todos los elementos de nuestra función sinusoidal, de manera que lo que describe dicha situación de Boston sería la ecuación. Esa es la expresión correspondiente para nuestra situación problema. Ahora, ya teniendo esta ecuación, podemos calcular cuál serían las horas de luz diurna el 1 de abril, que aquí ya nos están diciendo que corresponde al día número 91 del año. Y X justamente es el número de días transcurridos, de manera que reemplazaríamos esta X por dicho 91. Al hacer eso, entonces tendríamos esta expresión que al ejecutarla y nuevamente teniendo precaución en que toda la parte interna de la función seno se encuentra en radianes, de manera que al ejecutarla en nuestra calculadora debemos garantizar que se encuentre en radianes. Al hacerlo, obtendríamos un valor de 12.69, de manera que concluimos que el 1 de abril en Boston se tuvieron 12.69 horas de luz. Y allí finalizaría nuestro ejercicio.